Previo a la creación o a la promulgación, ¿no?, de esta ley que permitió todo lo que venís describiendo hasta el momento, ¿de alguna manera sentís que se estaba relegando al cine o a la industria audiovisual en general, o se la tenía en un segundo plano de alguna forma? Yo no sé si la palabra puede ser relegar o no tener en cuenta. Las cosas como estas, como la atención sobre un sector o sobre algunas áreas de la cultura, sobre algunas áreas productivas no tradicionales o de valor agregado, y muchas otras, ¿no? Pero en esto que por lo menos nos estamos centrando en esta conversación, tiene que tener un marco programático, tiene que tener un marco político, institucional, adecuado para que las cosas pasen, y tiene que haber también un diálogo fluido con la sociedad, con los sectores más directamente involucrados. Por tanto, las cosas no son casuales. Por eso hacía referencia a que en la década, a mediados de la década de los 90 pasan cosas en Montevideo, porque allí hay un gobierno de Montevideo que toma en conjunto y en diálogo con los productores en ese momento una serie de opciones con respecto al apoyo. Algo similar pasa al inicio de los 2000 a nivel nacional. Es decir, eso sucede porque hay una definición programática de que las industrias creativas, las industrias culturales y particularmente el audiovisual es un sector de prioridad. Y esas cosas, si uno repasa, no solamente en esta área del cine, del audiovisual o de la cultura, en cualquier otra área del desarrollo de la sociedad, las cosas avanzan o retroceden cuando hay toma de decisiones que desde el punto de vista programático apuntan en una dirección y se colocan recursos. Es decir, porque las decisiones se pueden tomar, pero también hay que respaldarlas con objetivos, con estrategias y con recursos. ¿El mayor desafío actualmente sigue siendo el financiero, la financiación y la obtención de fondos, o hay algún otro elemento que haya surgido o que se haya mantenido a lo largo del tiempo como un factor que imposibilite un desarrollo deseable del cine, de la industria audiovisual a nivel general? El sector, la actividad audiovisual es una actividad muy compleja. Circunscribir solamente el problema a un aspecto económico, financiero, presupuestal, es simplificar algo que es mucho más difícil de interpretar y difícil de leer. Esta actividad es un complejo cultural, económico y social. El componente de recursos es muy importante, pero sin que eso esté asociado a la masa crítica que justamente genera los proyectos, las ideas, y sin que eso tenga un impacto buscado en la sociedad, difícilmente las cosas pasen. Entonces, podemos tener en un razonamiento por el absurdo, y no tanto, porque hay ejemplos de muchas veces en diferentes países que han generado mucho aporte económico al desarrollo de un sector como el cinematográfico, pero que no han obtenido resultados visibles. Y por el contrario, yo creo que en Uruguay hay un aspecto que es fundamental. Uruguay es un país donde los rasgos culturales son muy importantes, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de esta actividad, y que históricamente y rápidamente se ha transformado. Uruguay pasa de ser un país a inicios del siglo pasado, un país muy cinéfilo, con mucho consumo de cine. A inicios de los 60 en Uruguay se vendían 18 millones de entradas, 20 millones de entradas de cine en Montevideo. La población de Montevideo multiplicada por 20. Claro. O sea, en un país que hoy somos 3 millones y medio, que se venden más o menos 3.200.000, 3.300.000 entradas en todo el país. Entonces,
Uruguay pasa de ser un país con esas características, con esos datos, pasa de ser también después un país de una crítica cinematográfica en función de esto reconocida, pasa luego a ser un país con algunos cineastas o algunos emprendedores con algunos proyectos, pasa de ser un país en esos momentos de los 80, 90, país con 0 estreno, a hoy ser un país con 18 estrenos al año de cine nacional, a ser un país que tiene una conformación, una caracterización de la actividad del sector audiovisual que lo componen miles, son 5.000 componentes, más o menos, que tienen directa relación con la actividad, 3.000 estudiantes de cine y de comunicación en todas las carreras públicas y privadas. Es decir, esos son datos contundentes que tienen que ver con estas afirmaciones que hacía hoy. Hoy tenemos esos datos. La incidencia de la política pública es importante. Cuando está, suceden estas cosas. Cuando no está, y lamentablemente en Uruguay no estuvieron durante un buen tiempo, también por la ausencia de una mirada desde el punto de vista programático y del desarrollo de una actividad así, y como pasó también en otros países, en los vaivenes de las coyunturas, cuando hay mecanismo de estímulo las cosas funcionan, y cuando no, bueno, tiene los riesgos que tiene, inclusive en los datos de hoy mismo, de hoy día. Hoy vemos países de la región que, bueno, están, digamos, con incertidumbres enormes de cuál va a ser la apuesta al desarrollo continuo de estas actividades. Es más, yo diría que aquí mismo, en nuestro país, en estos días, en estas últimas semanas, donde claramente se empieza ya a ver con mucha más contundencia el desarrollo de la campaña electoral, vemos con preocupación algunas propuestas programáticas con un título de propuesta de evolución, donde caracteriza la actividad audiovisual como una actividad incipiente. Entonces, no sé de qué país están hablando. Y producto de una visión, además, ¿no? Bueno, por eso digo, no sé de qué país están hablando, con una realidad como la que veíamos recién, ¿no? Que no es un invento. Los 18 estrenos, cualquier uruguayo las puede ver en la cartelera de espectáculos, los rodajes en la vía pública en Montevideo y en diferentes lugares también lo puede ver. Es una actividad que desde el punto de vista económico genera en la exportación de servicios un vínculo con el plano internacional, una facturación de entre 20 y 25 millones de dólares al año. Es decir, lejos de ser incipiente, muy lejos.